para trabajar, trabajo para vivir, o vivo para trabajar, trabajo para vivir, o vivo para trabajar. Por nuestros derechos sociales básicos. Estamos a día de una oportunidad histórica de cambiar nuestra historia, de construirla entre todas y todos, de sembrar esperanza para construir un presente justo, humano, con verdad, justicia y reparación. Nos mueve una causa noble, consagrar nuestros derechos sociales básicos, como la salud, la educación, la vivienda digna, la seguridad social y el trabajo decente, entre otros, de los cuales actualmente carecemos como trabajadoras y trabajadores. Hoy, la historia nos invita a ser protagonistas de nuestro proceso cívico y democrático, a través de la participación, donde todas y todos, con nuestro voto, forjaremos un mañana esperanzador, una nueva Constitución que nos otorgue derechos reales y calidad de vida. La Coordinadora Nacional por las 40 Horas se suma activamente a la añoranza de un Chile digno, el que solo será posible a través del apruebo de la nueva Constitución. Es ahí donde radica nuestra esperanza y futuro. Bienvenidas todas y todos a nuestro seminario por las 40 Horas, agosto 2022. Quiero invitar a nuestra compañera Nicole Cosio Navarro, quien es secretaria del Sindicato de Trabajadores Banco BCI y también de la Federación de Sindicatos Call Center. Nicole, por favor. Gracias, Marco. Bueno, darles a todos y a todas, a todos los presentes la bienvenida, saludarlos en este momento tan especial que estamos viviendo, este momento histórico para nuestro país tan especial que estamos viviendo con esta posibilidad que tenemos de tener una constitución construida en democracia, paritaria, y que respeta y asegura y garantiza los derechos sociales que durante tanto tiempo nos han sido negados. Como coordinadora de las 40 horas, nosotros quisimos hacer esta instancia no solamente por el tema del proyecto, que por supuesto estamos luchando y peleando desde hace ya varios años, sino que además porque queremos hacernos presentes como trabajadores y trabajadoras que estamos por el apruebo, que necesitamos y que sentimos que es esencial que este 4 de septiembre nos levantemos todas y todos y votemos apruebo para un nuevo Chile mejor, para un nuevo Chile con más derechos sociales y más derechos para los trabajadores y trabajadoras, porque aquí se asegura el trabajo decente. Dicho esto, además queremos en realidad como coordinadora darle un saludo y un gran agradecimiento a personalidades que nos acompañan el día de hoy, porque quisieron estar con nosotros, como por ejemplo nuestra diputada, la diputada Emilia Schneider. Muchas gracias por venir, diputada. Una gran representante de las disidencias que tenemos en el Parlamento. Tenemos también a nuestro doctor Tiempo, el doctor Rosales, que nos ha acompañado en muchas luchas y charlas. Muchas gracias, doctor. También nos va a acompañar, no ha llegado todavía, pero aprovecho de la instancia para saludarla a la doctora León, que también es una especialista en medicina laboral, que nos ha acompañado con su sabiduría y con todos sus conocimientos para más o menos llevarnos en el camino de este proyecto, que básicamente es por eso, es por mayor bienestar para nuestras familias, mayor tiempo para nuestras familias y mejor salud mental que es tan necesario en el país. Y además nos acompañan una serie de compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, que también nos gustaría nombrar. Está con nosotros Miguel Soto, representante de la Construmet. Nos acompañan también varios compañeros y trabajadores de la salud institucional, trabajadores de la salud institucional. Compañeras y compañeros de los jardines infantiles de BTF.
a los compañeros también que nos acompañan de la Federación de Ferrocarriles y Transportistas, y a los compañeros de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción. Bueno, todos y todas, todos los que estamos aquí presentes, yo asumo que queremos que este 4 de septiembre gane la apruebo. Queremos, por supuesto, mejoras para los trabajadores. Vamos a seguir siempre en la lucha. Sabemos que no ha sido fácil, que toma tiempo, que toma esfuerzo. Nada ha sido entregado gratis a los trabajadores nunca. Pero vamos a seguir juntos y en estas instancias nos sirve para conocernos, para unirnos más, sobre todo para cuando se vienen estos proyectos como la Constitución y en este caso el proyecto que ahora está patrocinado por el gobierno de las 40 horas, para unirnos como gente trabajadora, como clase trabajadora que somos, para un Chile mejor. Gracias. Pero también me avisan por Sonopronte que está también acá compañeras y compañeros de la CONATRACOP, dirigentes acá del comercio y también de la Federación de Sindicatos Ripley, FESER también. Bienvenidos y bienvenidos. Para comenzar y dar inicio a nuestro seminario por las 40 horas, vamos a hacer la invitación formal a nuestros panelistas. Invitamos al compañero cofundador también de la coordinadora, Miguel Nasal Arévalo, por favor que pase adelante. Bienvenido, Miguel. Al compañero Marcos Barraza Gómez. Bienvenido. A la compañera Carmen Espinosa Miranda, de AGAL. Bienvenida. Y está por llegar la senadora Claudia Pascual Grau. Así que mientras ella llega vamos a dar comienzo, ¿no es cierto?, con nuestro seminario. La primera intervención va a ser de nuestro compañero Miguel Nasal Arévalo. Él es dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores Unidos STU, presidente de la Federación de Trabajadores Unidos de la Construcción y además uno de los fundadores de este largo camino de la Coordinadora Nacional por las 40 horas. Miguel. ¿Ahí? Ya. ¿Me puedo sacar esto o mientras hablo? Bueno, ante todo, dar los saludos a los presentes, a los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que este es un gran esfuerzo que se ha estado haciendo durante años y muchos de ustedes nos han acompañado en la coordinadora de trabajadores y trabajadoras por las 40 horas como una buena pelea de estos imaginarios de la clase trabajadora, estos molinos de viento a los cuales tenemos que de alguna manera derrotar. Saludar a Carmen Espinosa, la compañera que nos de alguna manera también ha transitado con nosotros, con su apoyo técnico, a Marco, gracias por asistir, que lo más probable es que nos vaya a entregar de alguna manera este reforzamiento de lo que significa los nuevos tiempos que se nos vienen con esta pelea que vamos a tener que dar y ganar el 4 de septiembre. Es complejo en corto tiempo establecer todos los ámbitos que tiene la soberanía del tiempo. Es complejo decir lo que implica para las y los trabajadores esta pelea de más de 130 años desde los trágicos hechos que se produjeron en Chicago y que nosotros recordamos todos los años, los 1 de mayo. Y que los conmemoramos con lucha, obviamente. Significa decir que, de alguna manera, cada uno de las y los trabajadores lo que pone en juego cada día que piensa en un nuevo Chile está poniendo en juego su vida, porque lo que nosotros hemos estado peleando, y no desconocemos efectivamente las luchas económicas que tenemos que dar, porque el ámbito de la clase es bastante amplio, pero ponemos en el centro el derecho del tiempo porque es el derecho de la vida. O sea, nosotros nos estamos peleando por, de alguna manera,
establecer la idea de que a más dinero, más consumo. Es más, estamos haciendo la vuelta de tuerca, o con lo contrario. Estamos diciendo que de alguna manera cada trabajador y trabajadora lo que está peleando por las 40 horas es peleando por vida. Porque a lo que se enfrenta es a la no vida, al trabajo repetitivo, constante, todos los días, en donde no puede de ninguna manera tener una relación social ni familiar que lo complete. Entonces, de alguna manera, lo que se produjo en la lucha en la Cámara de Diputados fue una pelea ideológica, entendido desde nuestro punto de vista. Porque ustedes se recordarán los comentarios que se produjeron en la Cámara de Diputados, donde no se iban a tirar los penales porque se acababa el tiempo de por las 40 horas, donde no se iban a pagar los incendios. Entonces, donde ministros mintieron sobre la forma económica en que se trabajaba esto. Entonces, explicar todo esto es relativamente complejo, pero cuando uno lo habla en simple y le dice 1 hora más para estar con la familia, para cuidar a los hijos, para hacer vida social, para recomponer el tejido social en las poblaciones, en los sindicatos, en los centros culturales, en las juntas de vecinos, ahí sí cobra especial relevancia y ahí sí se entiende. Quiero decir que la coordinadora trabajó en 3 aspectos especiales, 3 áreas temáticas bien fuertes que tienen que ver con salud, y ahí nos ayudaron los doctores, nos ayudaron los especialistas, y nos reafirmaron que efectivamente se necesita de alguna manera rebajar la jornada laboral. Se trabajó en área económica, estuvo la Fundación Sol, OPES, diciéndonos que efectivamente, inclusive con las leyes que ellos han establecido, las leyes del mercado, rebajar la jornada laboral servía para impulsar el empleo y la productividad. Y eso para nosotros fue un descubrir, porque siempre hemos de alguna manera instalado desde nuestra visión, que es la visión del trabajador, de la persona, poniéndolo en el centro, y no de estas grandes cifras económicas. Cuando nos dijeron, sí, la inelasticidad de la demanda producto del alza del valor de la hora, igual logra compensar, porque igual va a ser adquirida esa hora de trabajo, para que haya inclusive alrededor de 200, 300 mil empleos más. Entonces, estas áreas temáticas que nosotros perseguimos nos reforzaron de alguna manera que el proyecto iba por buen camino y que si no se quería legislar sobre el proyecto no tenía que ver con que no fuera viable. Como lo dijimos al principio, tenía que ver con una cuestión ideológica, porque de alguna manera devolvíamos el tiempo al trabajador, le devolvíamos el tiempo a la persona para aquello. La historia del proyecto es bien compleja. Nace en el 2017 de la mano de la diputada Camila Vallejos con 3 iniciativas simples, artículos. La primera tenía que ver con rebajar de 45 a 40. La segunda, tachar el adverbio efectivamente, para que de alguna manera se incluyera la hora de colación como hora aparte del trabajo, que nosotros compartimos aquello, y un transitorio que tenía que ver con que no iba a haber una merma en los sueldos. Y más algunas apreciaciones que dejaba abierta a que había muchos artículos dentro de la ley que había que modificar, el 25, el 25 bis, el 26, el 38, etc. Dejaba abierta esa puerta porque sabía que eso se iba a complicar. Bueno, sale de la Cámara de Diputados después de toda esta pelea que se dio, después de toda esta lucha que se produjo, hablando efectivamente que se rebajaba de 45 a 40, pero con un peligro, con una modificación en el artículo 28, que quizás Carmen puede explicar mejor, pero que ponía de alguna manera o instalaba la flexibilidad. Y no solo eso, sino que además metía de alguna manera tipos de contrato con jornada laboral, y a la gente del montaje y la construcción principalmente nos afectaba mucho, porque además nos ponía también en esta flexibilidad a obra y faena. Bueno, eso nosotros lo estuvimos peleando durante más de 2 años en el Senado, a ver si podíamos obtener, y lo obtuvimos de algunos parlamentarios para que hicieran alguna indicación con respecto a eso. Esta otra pelea que se hizo durante el Senado nos trajo, de alguna manera demostró la calidad de algunos senadores.
Tengo que ser claro en agradecer a Adriana Muñoz porque lo puso inmediatamente en tabla cuando ella fue presidenta de la comisión y avanzó en aquello. Luego de eso se estancó con Carolina Goy y no lo quiso colocar nunca en tabla. Hay que decir también que Letelier tampoco hizo lo mismo. Se negó a instalar el proyecto porque no estaban los tiempos, la excusa que hemos recibido siempre. Bueno, pasado eso tuvimos que esperar hasta que se ganara el gobierno para reactivar el proyecto y en eso es lo que estamos hoy en día. Hoy en día hemos recibido un proyecto largo que afecta por lo menos a 20 artículos, estuvimos leyéndolo, 20 artículos que son modificados, alrededor de 3 o 4 leyes que tienen que ver con el CENSE, que tienen que ver con el transporte, etcétera, y además con alrededor de 7 artículos transitorios. No vamos a desarrollar la propuesta del gobierno, pero sí sabemos que pone nuevamente en tabla y pone en carrera el proyecto de las 40 horas, que es lo que nos interesa. Sabemos sí y nos preocupa algún tipo de articulado en aquello, por ejemplo la gradualidad. Tenemos que ser claros que nosotros no entendemos que el gran empresariado tenga gradualidad. Lo habíamos entendido para las pymes, para este típico ajuste para las pequeñas empresas y medianas, pero no para el gran empresariado. Este proyecto aparece con gradualidad para todo el mundo. Tampoco nos calza mucho algún tipo de gradualidad para la gente de transporte. También podemos entender para la pequeña empresa de transporte, pero no para la grande. Y ahí hay un tema que vamos a tener que conversar con los compañeros. Algo me mencionan los compañeros de ferrocarriles. Bueno, luego de eso, entendemos nosotros que este proyecto lo que hace es un impulso a los derechos sociales. No nos vamos a perder en aquello. Podemos tener algunas críticas y felicitar los aciertos, y el acierto más grande es que lo hayan puesto nuevamente en el tapete para que sea discutido en el Senado. Ahora, cada una de estas cuestiones no se van a resolver porque nosotros podamos alegar o gritar más o incendiar las redes con respecto a cual o tal indicación. Esto va a tener, de alguna manera, una responsabilidad o corresponsabilidad de los trabajadores presionando con la movilización. O sea, si nosotros el día de mañana tenemos que ir al Senado y está la invitación, tendremos que pararnos frente al Senado para que esto se apruebe y se apruebe de la mejor forma posible. Así que la invitación está dada, compañeros. No me quiero alargar mucho porque sé que yo no estoy midiendo los tiempos. Si Marco me dice cómo estoy. Contarles que lo que nosotros hoy en día estamos haciendo la invitación es a seguir movilizados, seguir atentos y que esta movilización y esta puesta en alerta de la clase trabajadora de alguna manera se funda en la lucha que se está produciendo en las calles de este país por una nueva Constitución. O sea, el proyecto 40 horas para nosotros está íntimamente ligado a la nueva Constitución. Es un proyecto que tuvo la misma aceptación que tuvo el plebiscito de entrada. Este proyecto en la encuesta tenía un 80% de aprobación y el plebiscito de entrada tuvo un 80%. Este proyecto hablaba de derechos sociales y la Constitución habla de derechos sociales. Creemos que de una u otra manera los trabajadores y las trabajadoras tienen que asumir este proyecto como una continuidad, como un carro de ayuda, de impulso para lo que se nos viene hoy en día. Así que, compañeros, los llamo a seguir participando, seguir apoyando el proyecto, seguir apoyando las actividades por el apruebo, seguir en los casa a casa, poner, como dicen hoy en día, poner los pies en la calle, y queremos, terminada esta actividad, invitarlo a todos ustedes a que hagamos una manifestación en el centro de Santiago. Tenemos el lienzo, tenemos nuestras banderas, tenemos los volantes y tenemos la voluntad de ganar. Así que muchas gracias, compañeros, están todos invitados cuando termine la actividad. Muchas gracias, Miguel. También damos la bienvenida a las personas que se están sumando a este seminario. Bueno, para continuar las exposiciones, lo hará el compañero Marcos Barraza Gómez. Él es psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, diplomado en peritaje forense en delitos sexuales de la Universidad de Chile,
diplomado en Educación Social del Instituto Marístico, militante del Partido Comunista de Chile. Durante el segundo periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria se desempeñó como subsecretario de Prevención Social y posteriormente como ministro del Ministerio de Desarrollo Social. Entre el 4 de julio del 2021 y el 4 de julio del año 2022 participó como convencional constituyente por el Distrito 13, El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. Bienvenido, Marco. Tienes 20 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a la coordinadora, a los panelistas, al presentador. Y muy honrado de que me hayan invitado a esta jornada, a este seminario. Como todos los chilenos, estoy muy consciente de la valoración y el impacto positivo que tiene la iniciativa 40 Horas, la validación ciudadana que ha expresado en el pasado, en el presente y que seguirá expresando, y en consecuencia la relevancia política que tiene en sí mismo como proceso de cambio, pero también para otras transformaciones que el país está experimentando. Yo voy a desarrollar 3 ideas y con respectivas, digamos, subpuntos, pero antes quisiera hacer 2 reflexiones que me parecen muy pertinentes y todo con, por cierto, complemento y sinergia con el debate sobre el texto constitucional y las normas que han sido propuestas para la aprobación el 4 de septiembre. Yo creo que la iniciativa 40 horas, jornada laboral, es bien desafiante, lo quiero poner en esos términos. Aquí hay muchas organizaciones sindicales que adhirieron desde el inicio a esta iniciativa, pero no fue transversal en el mundo sindical, porque interpela respecto de un sindicalismo transaccional versus un sindicalismo transformacional. Arriesgarse a proponer 40 horas en su momento fue contradictorio con los grandes sindicatos, confederaciones, básicamente porque ponía en discusión las remuneraciones y jornadas especiales, que son más provechosas en términos remuneracionales que la jornada ordinaria. Y eso muestra que el sindicalismo, en mi opinión, de este periodo, evidentemente que requiere ponerse metas transformacionales, más que transaccionales, porque esto conecta con la ciudadanía. Yo no tengo ninguna duda de que las repercusiones positivas que esto va a tener, entre otros, es mayor sindicalización. Entonces, lo digo no en clave negativa, lo digo porque si uno mira la trayectoria del movimiento feminista, el movimiento feminista lo que ha hecho es proponer transformaciones estructurales, no parceladas. Y la jornada 40 horas tiene esa dimensión. En el caso del texto constitucional, interpela respecto de los determinantes sociales, interpela sobre las relaciones laborales, sobre la salud mental, o sea, tiene repercusiones, si se quiere, integrales y sistémicas desde el punto de vista de las definiciones políticas que el país tiene que consolidar y realizar. Por lo mismo, en el texto constitucional, este fue un diálogo permanente, un diálogo vivo. Estuvo presente en la reflexión en relación a los derechos fundamentales, estuvo presente desde el punto de vista de una política integral en materia de derechos fundamentales y de principios, y ciertamente que estuvo presente en materia de redistribución de la riqueza con calidad de vida. En esos términos yo quiero desarrollar 3 ideas. ¿Cuál es la tendencia en el mundo respecto de las jornadas laborales? En segundo lugar, ¿cuáles son los impactos que esto tiene en materia laboral, productiva, salud mental? Y en tercer lugar, ¿cómo lo aborda el texto constitucional?
Es notorio que el debate sobre las jornadas laborales no es un debate del último periodo. El primer convenio, el número 1 de la OIT del año 1919 definía 48 horas, 8 horas diarias, corrijo, que para la época fue un avance sustantivo. El convenio número 47 de 1935 definía la progresividad en la disminución de la jornada laboral. Y la observación 116 del año 62, de 1962, definía la disminución de las 45 horas. Es decir, ha sido un debate sobre relaciones laborales que ha estado presente en la historia del sindicalismo moderno y, por cierto, de la interacción tripartita entre trabajadores, Estado y empleador. En el presente, Chile está ubicado como el 5º país que tiene jornada laboral más alta, después de México, que tiene 2.257 horas, Costa Rica anual, que tiene 2.179, Corea del Sur 2024, Grecia con 2.018 y Rusia con 1.980. Esto contrasta con Alemania, que tiene 1.356 horas, y Dinamarca con 1.408. Pero el dato, creo yo, más ilustrativo, más que el ranking, es que Chile está dentro de los 10% de los países que opera con jornadas laborales legales de 45 horas semanales, es decir, 138 países. Eso, cruzado con el dato sobre remuneraciones y redistribución de ingresos, es desastroso. Países OCDE tienen en promedio sin una remuneración por hora laboral de $52,3, mientras que Chile tiene una remuneración de $26,8. Eso evidentemente que contrasta con el ingreso per cápita, que está por sobre los $25.000 en el país en términos nominales. Entonces, claramente, la conclusión más inmediata es que trabajar mucho más no asegura más ingresos. Y eso, desde el punto de vista del trabajo y su carácter redistributivo, es una malísima y pésima señal sobre las condiciones laborales que tiene el país. Ahora, los impactos son igual de desastrosos. Chile no tiene un estándar alto de productividad, es más bien bajo. Tiene mayor accidentabilidad vista por sectores específicos y especialmente aquellos que tienen mayores jornadas laborales. Y voy a ser bien escueto en esto, todos sabemos los impactos que tiene una jornada más alta en materia de salud mental y el impacto en la desorganización, lo quiero poner así, la desorganización de la vida familiar. Porque la fragmentación del día es muy evidente, la absorción del trabajo y la imposibilidad de la desconexión es altísima. Tiene repercusiones en salud mental, sí, pero a propósito del vínculo entre lo mental y lo físico, también tiene repercusiones físicas, cardíacas, alteración del ritmo circadiano, en definitiva, alteración del sueño, tiene impactos en fatiga importantes. Eso es llevadero al inicio de la vida laboral, pero es absolutamente abrumador en la mediandad de la vida laboral. ¿Qué se propone el texto constitucional frente a esto? Yo diría que la jornada, quiero reiterar, de 40 horas, no vista desde las 40 horas propiamente tal, sino que desde jornadas justas, razonables en el espacio laboral, que no absorban la vida por completo, creo yo que está abordada de manera muy directa en el artículo 46 al 48 sobre relaciones laborales y derechos fundamentales en el campo laboral. Luego me parece que está abordada en dos dimensiones, en el artículo 44 sobre salud y determinantes sociales y particularmente sobre salud mental. Creo que en materia de trabajo decente, en trabajo es muy importante que el artículo 46 defina el trabajo como trabajo decente de acuerdo al estándar OIT, lo cual obliga a Chile, en primer lugar, a reconocer la función social del trabajo
como un habilitador social, que es más que ingresos, pero desde el punto de vista de la redistribución y las relaciones laborales, la redistribución de ingresos me refiero, es evidente que definir trabajo decente claramente tiene impacto en la jornada laboral y lo plantea el texto específicamente pensando en el disfrute del tiempo libre, en la salud y la seguridad en el trabajo. Jornadas menos extenuantes y más precisas tienen impactos en mayor protección en seguridad laboral y ciertamente que también impacta en la desconexión en el presente digital que está absorbiendo las relaciones laborales. Ahora, esto en el entendido además de que el texto constitucional y particularmente el artículo 47 consagra los mismos derechos en el sector privado y en el sector público en materia de derechos fundamentales en el campo laboral, a propósito de negociación colectiva, a propósito de huelga, a propósito de los tipos de huelga, sectorial, sindical, territorial, ramal, pero quiero poner el acento en que la negociación colectiva con rango constitucional propuesto en el texto constitucional no restringe las materias de negociación, más bien las amplía. Y eso vinculado a una segunda norma, el artículo 48, que establece que las trabajadoras y trabajadores tienen el derecho a participar de las decisiones de las empresas. Vínculo directo con la jornada laboral habilita a transformaciones más profundas. Escuché en la presentación que estaba la Confederación de Trabajadores del Retail presente, ¿cierto? Sí. El otro día yo estuve con trabajadores del Jumbo, con la Confederación de Trabajadores del Jumbo. Yo creo que ellos han valorado profundamente el artículo 48, digamos el artículo 46, por cierto, a propósito de la jornada laboral, trabajo decente, pero lo vinculan a las materias que pudiese negociar el sindicato y con la capacidad de participar en las decisiones de la empresa. Una de las amenazas más graves, creo yo, que existe en el mundo del trabajo es la automatización y la digitalización de los puestos laborales. Eso bien corre para el retail, para específicamente poniendo más zoom en los supermercados. En el metro ya es difícil encontrar conductores humanos, son la mayoría y la tendencia es a la automatización. Perfectamente, así como la organización sindical podría negociar en el marco del respeto al derecho fundamental de la jornada de 40 horas otras adecuaciones que impacten en mejor calidad de vida desde el punto de vista de la compatibilización vida familiar, vida laboral, también podría negociar porcentajes de automatización, digitalización versus porcentajes de trabajadores humanos, trabajadoras presenciales. Es detener la curva de extinción de empleos que la OIT hace 3 años lo cifraba en una extinción de 1000 empleos por año. Entonces, creo que el texto visto en su globalidad, insertando las 40 horas, va en la dirección correcta para la ampliación de los derechos del trabajo y, por cierto, para la protección del trabajo. En segundo lugar, el artículo 44 establece, el artículo 44 establece que el Estado tiene que garantizar el más alto nivel en salud física y mental, incorpora la salud mental y establece los descriptores para el fortalecimiento de la salud pública, para un tipo de cotización que aborde el lucro y lo corrija, para el fortalecimiento de las instituciones en el plano territorial, local, con una salud pública desconcentrada, pero particularmente el numeral número 3 establece que la política en salud pública debe construirse en base a los determinantes sociales. Esto es bien relevante porque la jornada laboral es un determinante social que afecta la calidad de vida de las personas y de las familias. El texto constitucional, del mismo modo, establece la soberanía alimentaria y la alimentación sana.
México está abordando las políticas de seguridad social desde las políticas de alimentación y la prevalencia de enfermedades que tienen impacto en la seguridad social. Pues bien, las 40 horas, la jornada laboral, la alimentación, son parte activa de un diseño en política pública que tiene que hacerse cargo de una calidad de vida más integral. Entonces, yo creo que ahí hay un conector y una mirada sinérgica en materia de derechos fundamentales entre trabajo y salud que es clave. Y concluyo con la tercera idea, es que el mismo texto constitucional, en el mismo capítulo 44, así como reconoce que un componente central de la garantía estatal es la salud mental, también el texto implícitamente reconoce que las políticas en salud mental claramente están por debajo del estándar adecuado. Las métricas de atención son bajas, las diferencias entre salud especializada y salud generalizada también no es realista. Y claramente, si eso uno lo vincula a los estresores del mercado del trabajo, de las relaciones laborales y particularmente de la jornada laboral, esto es compatible con el mandato que establece, si no me equivoco, el numeral 8, que es el fortalecimiento progresivo de los presupuestos en salud mental. Creo que ese es un elemento clave también para efectos de la discusión en salud laboral y particularmente en enfermedades profesionales. El texto constitucional, en otro acápite, establece el reconocimiento del trabajo de las trabajadoras y trabajadores portuarios como trabajo pesado. Las normas constitucionales abren horizontes de demanda y de lucha, y ahí quiero centrarme en cuál es el contenido en materia de relaciones laborales que interpelan y pueden interpelar en términos de futuras políticas públicas y nuevas legislaciones en materia de reconocimiento de trabajos que tienen la condición de trabajo pesado y en consecuencia le requieren garantías y protección especial. Me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Recordarles a los presentes que al momento que ustedes hicieron ingreso se les facilitó un documento para que ustedes puedan hacer preguntas. Una vez que terminen los panelistas, las personas que así desean participar, obviamente los compañeros de la coordinadora pasarán a retirar las preguntas para hacérselas a los panelistas. Siguiendo con nuestro seminario, quiero dejar con ustedes a nuestra compañera Carmen Espinosa Miranda. Ella es abogada laboralista de la Universidad de Chile y árbitro laboral, experta en relaciones laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, vicepresidenta regional de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas ALAL y directora del programa de Economía de Trabajo PET Chile. Además, obviamente, de prestar asesoría y siempre estar con la coordinadora durante todo este tiempo para hacernos sus asesorías. Carmen, bienvenida, muchas gracias. 20 minutos. Muy buenos días. Muy buenos días a todas, todos y todes. Es muy importante y agradezco muchísimo la posibilidad de participar en este seminario, que no es el primero. Han habido varias instancias en que hemos podido conversar, pero hoy creo que es un momento muy especial. La etapa que estamos viviendo le da una intensidad y una importancia distinta al conversar de este proyecto que ya lleva tanto tiempo en la reflexión, en la conversación, en el anhelo de trabajadoras y trabajadores. La conversación de la necesidad de que trabajadoras y trabajadores no vivan para trabajar, sino que trabajen lo necesario para tener una buena vida, es desde antes incluso de la presentación del proyecto. Hay en Chile
desde hace décadas una manera de vivir que nos ha ido cada día afectando la calidad de vida. El sentido que ha tenido a partir de la Constitución del 80 el trabajo nos ha afectado. Pero no solo eso, sino que, como lo decía Marcos antes, también la manera de enfrentar la relación de trabajadores con empresa, una relación que está en los ejes de la Constitución del 80, que tiene que ver con el desarrollo económico como prioridad, que tiene que ver con el que la productividad es lo que hace importante todo, la productividad, sin consideraciones a lo humano, sin consideraciones a la vida de los trabajadores. Las empresas, y hablo no de aquel trabajador que tiene su emprendimiento y que trata de salir adelante con su esfuerzo, sino que hablo de las empresas, y las empresas, sobre todo aquellas grandes empresas transnacionales que ni siquiera hoy obedecen a las directrices en Chile, sino que a las directrices de sus casas matrices, no tienen corazón, como decíamos en alguna actividad, y no les importa lo que vivan las personas que producen la riqueza y que producen cada una de las actividades y servicios para las cuales los contratan. Los trabajadores tienen que volver a recuperar la calidad de personas dentro de las cadenas productivas y no de un elemento más, de un factor más de la producción. Y eso tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Estamos a puertas de un plebiscito que esperamos apruebe la nueva propuesta que se plantea para una constitución distinta, que tenga como ejes el que exista un Estado dedicado a la protección, a la importancia que tiene el ser un Estado social, pero no solo eso, sino que en el ámbito del trabajo se pueda dar el trabajo decente en todas sus concepciones, que las personas trabajen en libertad, que existan condiciones adecuadas y seguras, que exista la posibilidad real de la asociatividad y que sobre todo el trabajo pueda dar una vida digna, un salario justo, etcétera. También esta nueva Constitución asegura en muchos de sus artículos la libertad sindical en todos sus aspectos, la sindicalización, la negociación colectiva en distintos niveles, y una tercera cuestión muy, muy importante es el sistema integral de cuidado. Todo esto no es que sean las 40 horas, pero está absolutamente relacionado con este proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Esto de las 40 horas no es solamente el decir un número, es el reconocer que los trabajadores necesitan un tiempo de trabajo para la sobrevivencia, para obtener los recursos para la vida, pero también para entregar sus talentos y su creatividad a la sociedad para que otros podamos disfrutar de aquellos productos y servicios que cada uno realiza, sino que también es necesario 8 horas de descanso y es necesario, absolutamente necesario, 8 horas en que se pueda disfrutar de la vida en familia, de la capacitación, de la formación, de la recreación y del ocio. Esto es como para muchos, y al principio cuando empezó el proyecto era como si, ¿cómo se les puede ocurrir
que van a perder el tiempo en hacer cosas que, si son pobres, no tienen que hacer eso. Si son pobres, tienen que trabajar y trabajar todo lo que puedan. Y en esto, en el transcurso del desarrollo, de la reflexión y la discusión de este proyecto, se han podido conversar y conocer y enfatizar en situaciones que se han normalizado. En Chile tenemos la jornada de 45 horas, que a propósito antes era de 48, y cuando discutimos en aquel año en que se logró cambiar a 45, se decían las mismas cosas que hoy día. Va a haber una cesantía gigantesca, va a bajar la productividad, las empresas se van a ir de Chile, vamos a tener un problema gravísimo, la gente va a bajar sus remuneraciones, vamos a tener un caos absoluto. Bueno, en esa ocasión no pasó eso, sino que diversos estudios indicaron que no solo no ocurrió eso, sino que mejoró la productividad y avanzó en algo la calidad de vida de los trabajadores. Pero vuelvo a lo que estaba conversando. Este tema de las 40 horas nos ha hecho reflexionar respecto de otros temas que tienen que ver con un tema que hay que resolver. El proyecto es un empuje, es un inicio, que es el que las personas en Chile no solo están contratadas para trabajar 45 horas, sino que hay tantas jornadas especiales y tantas jornadas autorizadas por la necesidad de continuidad del servicio que la verdad que hace falta incluso revisar más qué es lo que está ocurriendo. Si a eso le sumamos las jornadas extraordinarias que se han convertido en una práctica permanente, y aun cuando el Código del Trabajo dice que las horas extraordinarias son solo cuando son una necesidad especial, urgente, que además deben ser firmadas previamente, la mayoría de los trabajadores en Chile recibe una remuneración mejorada escasamente con una cantidad de horas extraordinarias que hace imposible la vida plena. La hace imposible. Pero además tenemos otros elementos con esto de la jornada que suman a la problemática que ya tenemos con este exceso de horas trabajadas, que son todos aquellos trabajadores que están, entre comillas, contratados por el artículo 22, inciso segundo, que es una forma muy engañosa de hacer que los trabajadores trabajen día y noche. Si a eso le sumamos la complejidad que ha significado el enfrentar la pandemia y que muchos de los trabajadores que no son trabajos esenciales o que pudieron hacerlo a pesar de ser trabajos esenciales a distancia, en teletrabajo o en presencialidad parcial, su jornada ya no es ni de 45 horas ni de las horas que tenían más las jornadas extraordinarias, sino que se han convertido directamente en jornadas infinitas. De hecho, el trabajo que está establecido en el código como teletrabajo permite las 60 horas a la semana, así como legalmente. Porque aunque no debiera ser así, esta desconexión de 12 horas lo que ha hecho en la práctica es que el trabajador esté disponible 12 horas al día, incluso a veces no por 5 días, sino por 6 días. Y la cuestión sigue, la tecnología se ha instalado a partir de la pandemia y muchos y muchas de las trabajadoras y de hecho muchos y muchos de los dirigentes sindicales han naturalizado esto. Han dicho, bueno, así es, así funciona, ¿qué vamos a hacer? La discusión y reflexión respecto de la calidad de vida y la jornada pasa a ser hoy día un tema muy, muy relevante.
para que el proyecto de las 40 horas realmente se implemente, como la coordinadora ha trabajado y como muchos de los que hemos colaborado pensamos que debiera ser, hay que ponerle un ritmo más rápido de lo que se está estableciendo en las indicaciones. Las indicaciones uno las puede agradecer porque resuelven algunos nudos y algunas cosas que no estaban en el proceso anterior. Sin embargo, el mantener una flexibilidad y un tiempo de implementación por 5 años para aquellas transnacionales que están ganando todo a partir del esfuerzo de los trabajadores no parece pertinente. No parece pertinente entregar facilidades y flexibilidades a aquellas empresas que además se vanaglorian y se benefician de supuesta responsabilidad social que no es efectiva en la mayoría de los casos. La implementación, además de todas estas jornadas especiales, de todas estas jornadas autorizadas, no debe significar en ningún caso que los trabajadores se vean enfrentados a disminución de sus remuneraciones. Y eso ya se está empezando a conversar incluso en sectores públicos, por ejemplo, en sectores públicos de la salud, que increíblemente trabajan una cantidad de horas muy importante y se está empezando a conversar con los trabajadores que al disminuir la jornada y al obligar a hacer adecuaciones, porque tienen unos turnos del siglo XIX, podría ser que tuvieran disminución de la jornada. Me da la impresión que esto también tiene que ver con el miedo que se ha hecho circular en muchos de los aspectos de las modificaciones estructurales que está ofreciendo esta nueva Constitución, pero también en este proyecto. El que exista un cambio en el quehacer de los trabajadores, en la cantidad de horas que tengan que estar disponibles para la empresa, no solo es un cambio para el trabajador, es una nueva relación, es una nueva forma de enfrentar el trabajo y la relación productiva de forma más adecuada a la vida, más sostenible y en mejores condiciones. Un trabajador que no descansa, un trabajador que está en tensión permanente, un trabajador que no tiene los recursos suficientes para sustentar la vida, es un trabajador que baja la productividad, es un trabajador que se enferma, es un trabajador que tiene licencias y es un trabajador que luego de las licencias debe sufrir el maltrato de su jefatura por haber tomado el reposo médico necesario e incluso debe sufrir el maltrato de sus compañeros y compañeras de trabajo porque la empresa hoy día, además, a propósito de las condiciones de trabajo que se están viviendo, no reemplaza a los trabajadores que se van con licencia. Entonces, un trabajador que se va con licencia es un trabajador que debe ser suplido en sus tareas por sus colegas, por sus compañeros de trabajo, y la empresa se encarga además de hacerles presente que si están trabajando más es por culpa de los flojos que se toman licencia. Esto está todo relacionado precisamente con el que se cambie el paradigma del trabajo y se recupere la fuerza de las organizaciones sindicales en defender a sus compañeros y compañeras frente al abuso, al maltrato y a la culpa que se le entrega a los trabajadores por la falta de producción.
cuando la empresa empieza a tener dificultades por lo que sea, quienes son los que empiezan a tener susto son los trabajadores, porque la empresa se encarga de plantearles que la baja productividad tiene que ver con su falta de compromiso con la empresa. Eso tenemos que cambiarlo. Y eso se cambia con proyectos como este, que aseguren que el trabajador no tenga que vivir en la empresa, sino que haga la vida con su familia y en su lugar social, y que vaya a trabajar las horas pertinentes para obtener los recursos necesarios para la vida en dignidad. Yo invito a todas las organizaciones sindicales que están presentes, a todos y todas las trabajadoras que están presentes, a sumarse a la reflexión, al conversar, al compartir, pero sobre todo a acompañar este proceso para que el proyecto, que en definitiva salga y se incorpore al Código del Trabajo, sea un proyecto que asegure mejores condiciones de trabajo, que asegure que realmente sean menos las horas que se trabajan y que en ningún caso disminuyan las remuneraciones, que por cierto también tenemos que trabajar para que mejoren en este contexto de esta nueva forma que está planteando la nueva Constitución y que esperamos que se apruebe, en un todo que implica una mejor calidad de vida para todas, todos y todes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Antes de dar espacio a la senadora Claudia Pascual, queremos compartir unos saludos de los diputados Andrés Giordano y Gael Jomans. Ignacio, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero enviarle un saludo a todas las y los trabajadores que están en este encuentro, seminario, para poder seguir impulsando la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Porque necesitamos, y las y los trabajadores necesitan mayor calidad de vida, y para eso también es importante considerar las horas de trabajo que se hacen en la casa, las horas de trabajo que también se hacen en la crianza, en el cuidado de la familia, y por supuesto tener tiempo para el ocio, para el descanso, lo cual también va a beneficiar la salud mental. Todas esas y más son las razones que nos llevan a seguir impulsando la reducción de jornada laboral a 40 horas y vamos a seguir en ese proceso también con las indicaciones presentadas por el gobierno y este nuevo impulso que toma el proyecto de ley. Seguiremos hasta conseguir las 40 horas. Ignacio, ¿está el saludo de Andrés Giordano? Sí. Hola a todas y todos, acá les habla Andrés Giordano, diputado, y quiero enviarles un tremendo saludo a todas y todos allá en la coordinadora 40 horas, compañeros y compañeras que se encuentran reunidos en la actividad de hoy. Por razones de fuerza mayor no pude estar, porque estamos volcados 100% a la campaña en nuestros distritos, en el territorio. Sin embargo, el lunes que acaba de pasar, nos topamos con varias y varios de ustedes en la presentación de las indicaciones que hizo el gobierno para la reactivación, por fin, después de 5 años, ¿no?, durmiendo en el Senado de este proyecto tan relevante para nuestra clase. Y conversábamos sobre la importancia que va a tener la participación de cada trabajador, de cada trabajadora en este trámite legislativo, especialmente considerando, ¿no?, que hay una flexibilización de las relaciones laborales que algunos parlamentarios, particularmente de derecha, han intentado introducir como una suerte de moneda de cambio, yendo absolutamente en contra del espíritu original del proyecto. Así que desde acá, como les decía, haciendo campaña en este momento en Recoleta, les quiero enviar un tremendo abrazo, que tengan una muy buena jornada
y nos vemos el próximo domingo 4 de septiembre en todo Chile, las y los trabajadores votando apruebo y desde el 5% empujando a la implementación legislativa hombro a hombro por verdaderos derechos laborales y sindicales para todas y todos los trabajadores de nuestro país. Un abrazo y arriba las y los que luchan. Bueno, para finalizar la presentación de nuestros panelistas de hoy, está con nosotros también la senadora Claudia Pascual Grau. Ella es antropóloga social de la Universidad de Chile, feminista y política del Partido Comunista de Chile. Entre los años 2008 y 2014 fue concejala de la ilustre Municipalidad de Santiago. En el segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet, Jeria asume el cargo de ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, siendo la primera mujer comunista en 41 años en ingresar al gabinete ministerial de su país. Actualmente es senadora por la 7ª circunscripción de Santiago. Bienvenida, senadora Claudia. Tiene 20 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Pido disculpas por el retraso, pero se nos atrasó una actividad que teníamos previamente unos minutos, por eso me retrasé. Yo lo primero que quiero es poder saludar a la coordinadora por las 40 horas que lleva un trabajo de tiempo desde el inicio de esta moción parlamentaria que hoy día cuenta con el respaldo del Gobierno, de este Ejecutivo. Quiero saludarlos en nombre de Miguel Nasal, que está acá, pero de todos y de cada uno, Nicole y cada uno de los distintos dirigentes y dirigentas con las cuales hemos ido también conociéndonos a partir de haber llegado recién ahora, en marzo del 2022, a ocupar un puesto, digamos, dentro del Senado. Yo quiero además también saludar a todos los trabajadores y trabajadoras y dirigentas que nos acompañan también conectados, no solo acá presentes, sino que conectados a través de telemáticamente, y que esto puedan verlo posteriormente, porque hablar hoy día de la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras implica tener conciencia clara de que son muchas las batallas que tenemos que dar y seguir dando, porque ustedes vienen luchando indudablemente durante mucho tiempo. Colocar hoy día no solo en el centro temas tan relevantes que les cuesta muchísimo, quiero decirlo, a los actores que defienden el gran capital, a los actores que defienden los argumentos del gran empresariado, que siempre discuten cuando llegamos a discutir, por ejemplo, el tema de sueldos dignos, el tema del salario mínimo, y cuando tenemos casi la mitad de los trabajadores y las trabajadoras en Chile que ganan un sueldo mínimo. Pucha, que es relevante entonces colocarle énfasis a que ese sueldo mínimo sea más alto, porque indudablemente tenemos que permitir la sobrevivencia. Pero los temas no solo nos convocan cuando tienen que ver con las remuneraciones, que ya son sumamente relevantes porque tienen que ver con la forma en que podemos vivir todos y todas, sino que también nos convocan cuando las mejoras en las condiciones laborales implican recuperar tiempos. No, yo me imagino que quienes me antecedieron ya lo comentaron en relación a la poca relación que existe entre las extensas jornadas laborales que tenemos las chilenas y los chilenos versus la productividad. Y todos aquellos y aquellas que hace 2 días atrás que nos encontramos con los dirigentes de la coordinadora por las 40 horas y con varios otros y otras en La Moneda, cuando el Ejecutivo, el Gobierno dice que va a colocar urgencia a este proyecto, que va a ingresar estas indicaciones, se mostraban ahí ya varias empresas, unas más grandes, otras más pequeñas, que estaban ya con las 40 horas. Entonces, cuando uno dice si la tendencia mundial es a reducir la jornada, si la tendencia mundial es a hacer más directa la relación entre jornadas más acotadas y mayor productividad, o una productividad más acorde, digamos, a esa jornada,
con trabajadores y trabajadoras que tengan también un espacio de tiempo de calidad para disfrutar la recreación, para disfrutar sus familias, para disfrutar el barrio, las relaciones interpersonales que podemos hacer cada uno y cada una en los espacios en los que vivimos, pero también, ¿por qué no?, para poder atender nuestra salud. ¿Cuántos y cuántas no pueden ir a atender cualquier tipo de exámenes porque se atienden los mismos horarios en los que trabajamos? Y por lo tanto, no todos tenemos las posibilidades, no todas tienen las posibilidades de que le den media jornada o un día para realizarse los exámenes. Y eso que la legislación chilena con todo ha ido avanzando en materia de garantizar media jornada sin restricción ni merma de su sueldo al año para que se hagan los exámenes de prevención de cáncer a la próstata, de cáncer a las mamas o de cáncer al útero. Pero sin embargo eso siempre queda corto en comparación a las afectaciones de salud que pueden tener y que los trabajadores y las trabajadoras. No, tenemos que mejorar mucho en estos ámbitos. Entonces, cuando se plantea el proyecto de las 40 horas, estamos no solo modernizando nuestra legislación, estamos no solo generando un cambio en pos de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadoras, un cambio además que, tal cual como lo decía acá la doctora, yo estoy absolutamente convencida que vamos a tener mejoras en la salud mental de trabajadoras y trabajadoras con esto, que vamos a tener mejoras también en el cuidado de los hijos y las hijas, que podemos hacer más corresponsabilidad, porque aquí no se trata de que vamos a las 40 horas para que las mujeres puedan ir a cuidar a sus hijos. Aquí la idea es que vamos por las 40 horas para que madres y padres trabajadoras puedan también estar con sus hijos. Y en esto creo que la cultura laboral tiene que apoyar mucho. Aquí las legislaciones apoyan las transformaciones culturales, pero si los ambientes laborales no cambian y cuando esos trabajadores hombres pidan, por ejemplo, lo que implica una de las indicaciones del gobierno, que es poder adaptar también el horario de ingreso o salida, si es que son madres y padres de menores de 12 años, no vaya a salir no solo el empleador, sino que los compañeros y las compañeras de trabajo preguntando: ¿y no tenéis pareja que te lo lleve al jardín o al colegio? Perdonen que lo diga, pero es que de verdad a veces nos pisamos la cola más rápido de lo que queremos. Entonces tenemos que también pelear las 40 horas no solo por la individualidad de cada uno de nosotros como trabajadores y trabajadoras, sino que también en solidaridad con los otros y las otras que tienen otras responsabilidades y que necesitan ese espacio. Y para eso vamos a tener que apoyarnos todos. Yo quiero destacar esto, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo en materia de las indicaciones por profundizar la reducción de la jornada en términos de dejarla más clara y que abarque a más trabajadores y trabajadoras. Aquí se están considerando jornadas, también el espacio para las jornadas excepcionales y la realidad de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva, de las trabajadoras de casa particular, tanto puertas afuera como puertas adentro, de las jornadas de la gente del mar, de trabajadores de plataformas digitales, también de las jornadas especiales del rubro de la minería y de la salud. Se ha incorporado también al sector público y por lo tanto esto también vendrá para el sector educación y salud, que nos han preguntado muchísimo en el marco del último tiempo, ¿no? Pero yo quiero también destacar escollos que vamos a tener que colocar acá. Miren lo casual, diría yo. Miren lo paradójico que es que en las últimas 48 horas, desde que se hacen los anuncios de fortalecimiento por la vía de indicaciones y de generación de la suma urgencia para el tratamiento de este proyecto de ley en el Senado, senadores de la derecha plantean y destacan como súper positivo solo la gradualidad y le critican que le falta adaptabilidad y flexibilidad. Y para el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, cuando nos hablan de flexibilidad, sabemos a qué se refieren ellos. No es la flexibilidad
que permita adecuarse a las realidades de los distintos trabajadores sin mermas en los sueldos o que permita compensar situaciones, sino que es una flexibilidad con precariedad. Entonces lo que tenemos que ahora es dar una batalla para que cualquier consideración en jornadas especiales, en compensación, no sea con precariedad del empleo. Y yo creo que eso es súper importante, porque van a tratar de jugárselas ahí. ¿Por qué decimos esto? Porque previo al plebiscito del 4 de septiembre, y perdón lo desconfiada, pero ya a esta altura estamos un poquito viejitos como para que nos vengan a madrugar, ¿cierto? Previo al plebiscito del 4 de septiembre hemos visto a personeros que nunca han estado dispuestos a mejorar las condiciones de vida de las chilenas y los chilenos, de tener derechos sociales y mucho menos de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, dispuestos a prometer que están por muchos cambios. Y resulta que la semana pasada nomás, se volvió a votar la modificación de los supraquórum de la actual Constitución del 80. Esto pensando en que no va a ganar el apruebo, entonces para que tengamos más mecanismos. Pero ¿saben qué? La derecha inmediatamente metió 3 indicaciones en sala para que esos quórum, que ya no solo son para las reformas constitucionales que están aprobados, sino que también fueran por las leyes orgánicas constitucionales. Para el mundo la educación es clave, para el mundo municipal es clave, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley Orgánica Constitucional de Educación, son claves. También le bajaran los quórum. Y metieron 3 indicaciones para decir, sí, bueno, pero quítenme la ley electoral, quítenme la Contraloría, quítenme el Banco Central, y ahí empezaron a enumerar instituciones que tenían que quedar fuera de la rebaja de los quórum. Entonces la disposición a los cambios es sí, pero. Sí, pero son los que yo quiero nomás y no los que ustedes me están pidiendo. Disculpen que lo diga así de claro, pero creo que eso es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hay que poner mucho ojo a esta, comillas, diagnóstico de falta de adaptabilidad en las indicaciones que está llamando la atención la derecha. Porque precisamente es como hemos entendido algunos y algunas, las inquietudes que ustedes como dirigentes y dirigentes sindicales nos han planteado en materia de este proyecto de ley, es que precisamente no hubiera una flexibilidad con precariedad y no hubiera una adaptabilidad que finalmente hiciera que, por la vía de sumarle para jornadas mensuales, por la vía de tomarlo desde otra jornada, usted nunca pudiera llegar a las 40 horas semanales, ¿no? Y lo que es más, por la vía incluso de vender horas, en vez de ser compensadas por días de descanso, vender horas para recuperarlas por sueldo, sea una triquiñuela para que usted no tenga tampoco las 40 horas, ¿no? Y eso creo que son temáticas que hay que ponerle ojo, indudablemente, al menos desde ya quiero decirles que yo estoy en plena disposición, no soy parte de la Comisión de Trabajo, lamentablemente, en el Senado, pero en plena disposición a apoyar lo que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores vayan generando como diagnósticos en relación a las nuevas indicaciones y como propuestas en caso de que haya que tener nuevas propuestas. Yo quería destacar eso principalmente y además, no sé cuánto me queda. 3 minutos ya. Yo pensé que iba a hablar mucho menos, parece que uno se alarga de más. No, solo destacar finalmente, entiendo que también quienes me antecedieron lo tomaron en cuenta, pero yo creo que la oportunidad que tenemos de que no solo avanzar en este proyecto de jornada laboral de 40 horas, sino que de avanzar en devolver a trabajadores y trabajadoras los derechos individuales y por sobre todo los derechos colectivos que nos propone y nos plantea la nueva Constitución son fundamentales. Tener los artículos que consagran el derecho a huelga, negociación colectiva, titularidad sindical, son aspectos fundamentales, a negociación ramal, son aspectos fundamentales que se han venido peleando durante tanto tiempo, desde que se instaló el plan laboral del hermano del que fue presidente, ¿no? Y eso es algo que tenemos esta oportunidad histórica. Yo soy una convencida que la Convención Constitucional
hizo un muy buen esfuerzo. Yo creo que la campaña de desprestigio al trabajo de los convencionales y las convencionales partió incluso antes de que se constituyeran. Y es cierto que uno pudiera decir de repente, pucha, es que tal o cual pudo haber cooperado mejor, ¿para qué decir que justo estaba votando cuando se iba a duchar, etcétera? Sí, pero no es menos cierto que esta convención constitucional reflejó una diversidad social, política, económica y cultural mucho más parecida al país real que tenemos que lo que lamentablemente por diversidad se entiende en el Parlamento. Y desde esa perspectiva, inclusive, a aquellos que están acostumbrados y a aquellas que están acostumbradas a solo discutir, entre comillas, iguales desde la élite, les molesta ver la diversidad del país. Sí es cierto, podemos decir las cosas mejor. Podemos de repente mordernos la lengua y no salir con ese enojo que de repente tenemos, porque también, pucha que hay cosas que nos dan rabia, pucha que hay cosas que nos dan impotencia. Pero no nos pueden limitar expresar la diversidad, insisto, política, social, económica y cultural que tiene el país. Eso es lo que la democracia de baja intensidad que ha tenido nuestro país desde el retorno a la democracia después de la dictadura nos ha tenido acostumbrados. Yo no tengo problema en decir las cosas sin descalificar a nadie porque me parece que ese es el juego de la política, sin descalificaciones. Y puedo decir las cosas sin garabato también. Me cuesta porque soy bien de repente en la coloquial. Y puedo decirlo también. Pero no me digan que no puedo decir las cosas de fondo que quiero decir. Y eso es lo que está pidiendo la gente, que nos preocupemos de los temas de fondo, que digamos las cosas como son y que nos pongamos de acuerdo en pos de las grandes mayorías. Y este proyecto de 40 horas, esta nueva Constitución, va en pos de esas nuevas mayorías. Esta convención hizo el mejor esfuerzo, hizo una Constitución bonita. Y hay temas que se pueden mejorar indudablemente. Nada está escrito en piedra, nunca. Pero las cosas que se pueden mejorar también las vamos a ir viendo en la medida que podamos instalarlas como nueva Constitución. Y ese espacio es mucho mejor desde una Constitución que parte con un paradigma y un paraguas absolutamente nuevo y distinto, que es el Estado social y democrático de derechos, que a partir de parches a una Constitución del 80 que nos dice que este es un Estado subsidiario en donde importa mucho más las relaciones desiguales de toda la sociedad, pero por sobre todo, mantenerlas me refiero, y por sobre todo mantener las relaciones desiguales y de asimetría entre trabajadores, trabajadoras y sus empleadores. Y eso es lo que queremos cambiar y por eso es que creo que son muy buenas noticias el tener la retramitación, el empuje nuevamente con fuerza por parte de este gobierno, de este proyecto de 40 horas, pero también tener tan consagrados los derechos de trabajadores y trabajadoras que no solo están en los artículos del trabajo, que no solo están en el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, sino que están también, por ejemplo, en el reconocimiento de los artículos de las trabajadoras y los trabajadores, de profesores y profesoras en el ámbito de los artículos de educación, de salud y de otras materias que es sumamente importante tener en cuenta. Estamos en disposición para seguir avanzando junto con las y los trabajadores desde nuestro espacio del Senado y decirlo porque creo que no todos estamos en una defensa corporativa, somos de los pocos senadores y senadoras que estamos absolutamente disponibles para que llegue el fin del Senado y para que se instale un nuevo sistema parlamentario en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Claudia Pascual Agrado. Nicole, si puedes, por favor, recepcionar las preguntas de los presentes para poderlas hacer llegar a los panelistas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, para que la podamos compartir acá? Si alguien nos puede ayudar también con esa tarea, por favor.
Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasará con los trabajadores de hospitales y salud en jornadas que tengan jornadas operativas de cuarto turno y tercer turno en hospitales, instituciones públicas y privadas? ¿Cómo se pone acote a la jornada laboral? ¿Es posible esto? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿No? Pero hay una... Debería estar en las indicaciones. Sí. Esta pregunta, disculpa, Pique, esta pregunta la hace Claudia Moya, dirigente de la Confucham, me parece, ¿no? De la salud. Sí. Bueno, primero aclarar una cosa. Nosotros no vamos a responder por el proyecto del gobierno. Sí le echamos una mirada, sí vimos las exposiciones en la mesa técnica y cuando lo que nosotros entendimos con respecto a la salud es que para estos terceros y cuartos turnos, como se iba a complicar el tema de la rebaja de horario semanal, lo que se iba a hacer era una proporción, y creo que fue algo que mencionó la organización sindical sobre aquello, puede que me equivoque, pero creo que es así, era que esas horas fueran acumuladas para que después se les diera un día. Creo que esa era la fórmula. No sé si tú tienes algún elemento. No precisa específicamente salud, así como no hay un capítulo, pero tal como hoy las jornadas especiales que son autorizadas por la Dirección del Trabajo establecen días compensatorios, porque ya hoy esos trabajadores y trabajadoras trabajan a lo menos 6 horas mensuales adicionales a las 180 horas que estarían en la jornada de 45 horas, se deja ver, digamos, la indicación, a mi juicio todavía no está suficientemente clara y va a haber que ahí aportar para que eso quede más claro, que no trabajan menos, sino que se les dan días compensatorios adicionales a las vacaciones, como ya está hoy. Hoy día los trabajadores que tienen jornadas especiales por ejemplo, por jornadas que tienen que ver con sistemas de salud, tienen al año 6 días adicionales compensatorios. El problema de vacaciones, el problema es que la mayoría de las empresas no otorga esos 6 días de vacaciones, sino que finalmente se convierten en una mayor remuneración o en un bono especial que se pague en algún momento del año, no cumpliéndose con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y es más, muchos de ellos lo tienen considerado en su presupuesto y a pesar del cansancio, del agotamiento, en pandemia pasó mucho, esos 6 días que hoy día ya están, no se los toman en un número importante de trabajadoras, especialmente y trabajadores, porque está el incentivo, a mi juicio, no virtuoso, de que es un recurso económico adicional que tienen. No está específico, yo no lo pude leer, bueno, estamos pronto, digamos, tenemos que hacer el análisis más técnico, pero me parece que el camino de ese sector de trabajadores que es tan importante es la compensación en más días de vacaciones, lo que ahí uno tendría que analizar si se toman las vacaciones los trabajadores y si son capaces de tomarse las vacaciones que tenemos en forma ordinaria y si pueden tomarse adicionalmente esos 6 días cuando reciben también la presión, en caso de salud, la presión de tanto la empresa o incluso el servicio público y sus colegas de que si se toman esos días de vacaciones y no son reemplazados, porque hay un tema ahí importante, si no son reemplazados, los trabajadores prefieren, incluso por solidaridad con sus compañeros, no tomarse esos días compensatorios y bueno, y está bien recibir más lucas. Muchas gracias, Carmen Gloria. Hay 2 preguntas que las vamos a relacionar. La primera es de un compañero Jorge de Contramet y la segunda de Ulises del sindicato de Corona. Dice la primera:
El primer descanso obligatorio se legisló y empezó a regir en 1915, al obtener el domingo como festivo. En 1948 nace la semana corrida, modificada en 1993 y luego en el 2008. Las 40 horas, si son distribuidas en 4 días, ¿afectará a la semana corrida? ¿Lo tienen considerado? Y la segunda pregunta que está relacionada con esto es también ¿cómo se implementarán las 40 horas, me refiero en cuántos años, y cómo se aplicará en los turnos rotativos? ¿Algún panelista? Perdón, era por la semana 4x3. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que pasa es que son preguntas que más bien no están dirigidas a este panel, porque son las indicaciones, o sea, esto se inserta dentro de las indicaciones que el gobierno propuso. Entonces, malamente uno podría hacer interpretaciones derivadas. O sea, eso requiere un pronunciamiento de quién es el autor, digamos, la especificación de cada jornada. Yo solo un comentario. Si se aprueba el texto constitucional, los derechos fundamentales no pueden ser regresivos, son de carácter progresivo, tienen carácter supraconstitucional. Significa que una legislación, porque la Constitución entra a regir desde el momento que se promulga, tentativamente debiese ser el 15 de septiembre, 10 días después del plebiscito de salida, salvo los transitorios que tienen digamos, una temporalidad específica. Sin embargo, en materia laboral, la norma, para efectos de derecho fundamental, la legislación que venga no podría ser regresiva respecto de, por definición, trabajo decente, por ejemplo. Entonces, no podría, lo que decía ¿cómo se llama? Lo que señalaba la panelista Carmen, la compañera, en relación a que vender la jornada laboral. No puede, digamos, vulnerar un derecho fundamental la nueva legislación a propósito del carácter no regresivo del texto constitucional. Entonces, es una regla de interpretación permanente para el futuro texto constitucional respecto a los derechos laborales y en particular respecto a la jornada laboral. Sí, yo quisiera agregar algo, perdón, me voy a sacar la mascarilla para que se me entienda mejor. Yo tengo la sensación que la mascarilla nos pone sordos y nos escuchamos menos además. Yo quisiera agregar algo, independiente que efectivamente, como dice Marco y como decía Miguel, no podemos contestar por todas las argumentaciones y los modelamientos que puede haber establecido el gobierno en estas indicaciones, puesto que también llevó diálogos tripartitos, porque están detrás de esto también empleadores y trabajadoras además del gobierno. Sí, yo quisiera plantear que, en primer lugar, a propósito de la pregunta por los 4 días o el 4x3, yo creo que las indicaciones parecieran estar dando, y esto con apenas 2 días de estar recién leyéndolas y no sabemos cómo se van a ir, y tenemos mucho tiempo todavía para poder establecer este debate en el Senado. Espero que sea rápido, pero me refiero, nos falta tiempo para llegar con esto. Pareciera incorporar realidades diversas, por lo tanto, pueden haber empresas, pueden haber sectores productivos, pueden haber lugares de la economía donde puede funcionar 40 horas, 5 días a la semana y otros donde puedan a lo mejor adaptar. Pero por eso es que hay que tener ojo con la palabra adaptabilidad que yo les planteaba al principio en mi intervención, porque tiene que ser siempre y cuando no merme las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, tiene que ser siempre y cuando además no implique para que para uno tenga las 40, el de al lado tiene 48, por decir algo, entonces tiene que buscarse ahí una conversación que efectivamente permita dar cuenta de aquello. Me imagino yo que lugares de trabajo que pueden ser, que hoy día se han adaptado a lo telemático, etcétera, pueden hacer, ¿no?, combinaciones para un 4x3, sin embargo, no va a ser la generalidad. Y yo quiero en eso también decirlo porque hay espacios productivos que necesitan un sistema de turnos todos los días.
Incluso hay espacios de la economía que necesitan los 7 días de la semana y por eso es que el sistema de turno tiene jornadas especiales, ¿no? Pero el mundo de la salud no puede hacer 4x3, po. La educación tampoco puede hacer 4x3. Tiene que hacer 40 horas semanales en 5 días. No sé si me explico. Entonces yo creo que hay que buscar ahí ese espacio. Y lo otro en relación a la gradualidad, lo que entendemos nosotros, que está explícitamente expuesto en las indicaciones, es que es una gradualidad a 5 años. Yo entiendo que Carmen hizo aquí un cuestionamiento que es absolutamente debatible, pero es a 5 años. El primer año de promulgada la ley se rebaja a 44 horas. El tercer año tiene que estar en 42 y al 5.º año ya tienen que estar todos con 40. ¿Me explico? Esa es la gradualidad que estoy reflejando tal cual lo que dice la indicación. No estoy dando mi opinión sobre esto, solamente diciendo que esa es la explicación dentro de las indicaciones de la gradualidad. Eso. Solo mencionar que en relación al proyecto de ley de Raúl Soto de 4x3, la coordinadora fue bien sincera con él, por dar un adjetivo suave, pues teníamos un problema con aquello. Primero, visto desde esta legislación, meter 45 días en 4 era una locura. De hecho, meter 40 horas en 4 días significaba 10 horas al día. A eso le sumamos las horas de transporte, entonces terminaba el trabajador fuera de su casa casi 14 horas para descoordinarse con su familia. Y segundo, se llegaba a producir el peligro de que trabajar 4 días significaba que el trabajador que tenía sueldos y situaciones muy precarizadas buscara un segundo trabajo de 3 días. Y hay otros elementos más, pero quiero ser breve con eso. No estábamos de acuerdo con el proyecto tal y cual estaba. Sí podría haber funcionado algunos sectores de la producción, que no son los sectores de la producción que nosotros representamos. Ya, y la última pregunta, obviamente creo que también la podría responder Miguel Nasal, compañero, dice, ¿habrá fiscalización por parte de la Inspección o Dirección del Trabajo para que las empresas cumplan la reducción de jornada de 40 horas? Bueno, me voy a sumar a lo que han dicho los otros panelistas. Nosotros no vamos a responder por el proyecto acá. No era un seminario con respecto al proyecto porque estaba muy encima. Lo recibimos recién ayer, lo vamos a estudiar. Nosotros como coordinadora tenemos una jornada para estudiarlo y dar nuestra opinión y hacer los cambios que nosotros queramos que se produzcan. Pero sí en el texto hay elementos y que nosotros tratamos de introducir como coordinadora en donde la Dirección del Trabajo tenga un rol mucho más activo con respecto a la fiscalización. Y creo que en el proyecto hay una modificación a la ley de modernización de la Dirección del Trabajo. Si esa modernización efectivamente o esa indicación abarca todos los elementos que nosotros queremos, vamos a estar satisfechos. Si no, obviamente le vamos a cobrar la palabra a la senadora acá y vamos a tratar de colocar las indicaciones que corresponden. Eso. Marco. Ya, yo quisiera señalar algo a propósito de una justa preocupación que es el cumplimiento de la norma. Hay 2 normas que son claves. En materia de gobierno y probidad, en el texto constitucional se establece que la administración pública tiene que adecuarse a los estándares de los derechos fundamentales y los requerimientos que fija el texto constitucional. Significa que órganos autónomos, órganos de fiscalización, entre ellos Dirección del Trabajo, entre ellos CERNAC, a propósito de que se eleva el estándar del CERNAC para persecución de delitos en materia de consumidores, consumidoras, va a experimentar cambios. Y va a experimentar cambios desde el punto de vista del crecimiento del Estado. Y eso es especialmente nítido en materia laboral y en materia de derechos fundamentales. Porque en materia laboral, la Dirección del Trabajo deja de ser un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo y en consecuencia del gobierno de turno. Fíjense ustedes que las interpretaciones que hace la ADT en el segundo gobierno de Piñera y en el primero son altamente regresivas respecto de los avances laborales en el primer gobierno de Bachelet y en el segundo gobierno de Bachelet. Desmantelaron vía decretos y normativas interpretativas leyes en materia de la reforma laboral o la ley de inclusión laboral. Pues bien, se establece un estándar de autonomía por parte de la ADT
o del órgano que lleve el nombre equivalente, que en mi opinión va a asegurar y garantizar, digamos, un cumplimiento de la norma en materia laboral que hoy en el presente no está garantizada dependiendo del signo político del gobierno. Eso es uno. Pero en segundo lugar, también hay un mandato a fortalecer el Estado y a adecuarlo territorialmente dependiendo de las necesidades. Eso bien vale para el mundo sindical laboral, relaciones laborales, bien vale para otras materias como tribunales ambientales, que se crea uno por región, en definitiva, para el cumplimiento de los derechos fundamentales. Así que eso es algo que hay que fortalecer desde el punto de vista de los derechos de las personas y de las comunidades. Gracias. Muchas gracias. Sumado también a lo que han planteado los panelistas, decir también que como dirigentes sindicales que somos nosotros en nuestro accionar, siempre se ha planteado la máxima de que una vez hecho la ley, hecha la trampa. Queremos dar el espacio a dos personas, a la profesora Lidia Garrido y al compañero Leandro Cortés. Si quiere decir algo, pase acá al podio, por favor. Pero no, para que se escuche. Pero un momento. Leandro, ¿puedes pasar por acá? Pase, profesora, por favor. ¿Aquí escuchan bien? Yo me siento muy honrada. Creo que así se vive la democracia cuando los ciudadanos como nosotros, los que caminamos cada día, estamos presentes también, o sea, con nuestras autoridades que hemos elegido. Yo soy profesora, muchos años en educación de adulto, por lo tanto, yo veía llegar a los trabajadores a clase y hoy día más que nada les quiero dejar una reflexión, ¿cierto?, a nuestros legisladores en el sentido de que también hay un tiempo que nadie, o sea, que no se ha dicho mucho, que es el tiempo de traslado. O sea, la gente, o sea, nuestros estudiantes, yo me acuerdo, o sea, a las 5 de la mañana, o sea, tienen que levantarse. Entonces, hay condiciones también que son tan adversas, o sea, aparte de la disminución de horas. O sea, ese estudiante, ese trabajador joven que yo llegaba, o sea, llegaba cansado, o sea, teníamos que darle, nosotros adecuamos la comida de la Junaved para esperarlo con con una comida. Hoy día yo tengo a mi hijo, por eso lo digo y lo vivo en carne propia, o sea, nos levantamos a las 5:30 de la mañana para que mi hijo 20 para las 7 fuera, o sea, lo llevan en una van y eso que lo llevan, y llega a las 8 de la noche, o sea, mi hijo, como otros jóvenes, como otros trabajadores, no tiene ninguna posibilidad de poder educarse, ¿cierto?, y de tener condiciones culturales distintas. Entonces hay un doble tema, una carga de horario y las condiciones de transporte y de vida que tenemos en las comunas periféricas. Cuando uno toma el metro a las 7:30 o a las 7, es un mundo de pies que caminan. Por eso el Chile real duele mucho y por eso tienen que haber estos cambios, porque la gente no puede vivir en condiciones. Gracias por la oportunidad. También quiero compartir unas palabras Leandro Cortés, de la Federación de Sindicatos Ripley. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Primero agradecer este encuentro y saludar a todos los invitados. Estamos pasando por un momento muy histórico y creo que ha resultado muy prudente vincular el tema del apruebo, el cambio en nuestra Constitución con este proyecto de ley. Hay algunos que dicen aprobemos para reformar. Yo creo que debemos aprobar para transformar. Este es un momento histórico en donde nos jugamos dejar abajo una Constitución que fue escrita entre cuatro paredes por una que ha sido redactada por representantes del pueblo, elegidos democráticamente. Y cuando hablo de transformar, si bien es cierto, hay muchas cosas que anhelábamos que estuvieran en esta nueva Constitución, pero no es menor que hoy día esta Constitución consagra derechos sociales y sobre todo los laborales que no estaban presentes. Algo nos decía Marcos Raza de lo importante que podría ser tener, por ejemplo, la negociación ramal, que es algo que no está y que hemos soñado por décadas, la libertad sindical, la posibilidad de incidir en las decisiones al interior de la empresa.
Y en eso creo que con decisión categórica todos los trabajadores debemos tratar de incidir a que nuestros socios voten todos por el apruebo. Y vinculando esto al proyecto, hay algunas situaciones que sí nos tienen preocupados y también como partes de la coordinadora estamos expectantes. Creemos que el proyecto recoge obviamente el sueño anhelado por años de avanzar hacia una reducción de la jornada. Sí nos preocupa esta gradualidad que no la teníamos contemplado para todos, siempre se pensó en las pymes, algo lo señaló nuestro líder Miguel Nasal, y en eso queremos estar muy atentos y también queremos que se vayan despejando dudas en cuanto a la aplicación. Y para eso le pediremos también a los diputados y a los senadores que también tienen la facultad para hacer sus propias indicaciones, que en el momento de la aplicación esto tampoco sea unilateral, porque ya hemos vivido experiencias cuando surgen normas que se implementan sobre la imposición de los empleadores y no existe esta posibilidad del mutuo acuerdo, de conversarlo con las organizaciones sindicales. Por eso que es importante la norma que habla de que los directores sindicales, los dirigentes tengan la posibilidad también de incidir en las decisiones de la empresa. Pero a nosotros nos gustaría que se pudiera recoger parte del espíritu cómo nace este proyecto. Y entonces, en ese sentido, ahora que está la senadora Claudia Pascual, decirle que también nos apoye en cuanto a que no queremos proyectos con letras chicas, no queremos proyectos con flexibilidad y en ese sentido la gradualidad nos hace ruido. Podríamos perfectamente conversar, no sé, 3 años quizás, pero 5 años nos parecen muy largos, nos parece que eso no va en la vía de lo que nosotros habíamos conversado y hemos estado luchando largos años. Ya el proyecto lleva muchos años durmiendo y con pandemia se alargó más todavía. Entonces, eso, decirle a los parlamentarios que nos apoyen en cuanto a cómo se va a aplicar, que no vaya con letra chica, que la gradualidad se le dé una vuelta para que realmente tengamos 40 horas que vayan la perspectiva de beneficiar a los trabajadores y que no venga con precariedad ni menos flexibilidad. Eso, saludos a todos. Bien, a nombre de la Coordinadora Nacional por las 40 horas, damos las gracias a ustedes, su participación y presencia en este seminario por las 40 horas, que tiene vinculación directa con el proceso del plebiscito de salida del 4 de septiembre, donde todas y todos, por favor, votemos informados y obviamente para transformar Chile para un país más justo, equitativo y social, votemos apruebo. Damos las gracias a los panelistas Carmen Espinosa Miranda, la senadora Claudia Pascual Grau, al exconvencionalista Marco Barraza Gómez y al compañero dirigente Miguel Nasal Arévalo. Hay un apruebazo acá y nos dicen que es en Santa Rosa con Alonso Valle a partir de las 17 horas para que también puedan participar las personas que puedan ir a asistir para el apruebo. Compañeros, recuerden que no solo se gana en estas actividades, se gana en la calle. Y nosotros queremos ahora que nos acompañen por el Paseo Huérfano, el Paseo Ahumada, hasta la Chile, en una marcha con este lienzo, repartiendo estos volantes y gritando por lo que nosotros sentimos que será este triunfo del 4 de septiembre. Así que si nos pueden acompañar, muchas gracias. Por los derechos laborales y calidad de vida para todas y todos, vamos por las 40 horas, vamos por el apruebo. Muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad.